Saludos amigos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a explicar cómo funciona un detector de metales que funciona con inducción de pulsos. Muchos de vosotros me habéis preguntado por qué sigo subiendo vídeos en mi canal en ruso y dejé de subir en español. Pues es porque no tengo tiempo y subir en ruso para mí es mucho más fácil que en español. Porque antes yo hacía, digamos, doblaje, pues un cutre doblaje, pero de mis vídeos en ruso. Y no es fácil, porque a veces no encaja pues, por el tiempo, las palabras, y bueno, es complicado. Entonces, en vez de hacer pues, investigaciones y pues, cambiar el circuito, hacer actualizaciones, pues dedicaba mucho tiempo pues, a hacer estos doblajes y bueno. Y como no tenía tiempo después de la mudanza, pues tenía 5, 10 minutos, 15, pues tenía tiempo para hacer un vídeo en ruso, porque es mi idioma nativa y pues yo puedo hablar rápido, no tengo que después editar y pues sale bien. En español no es así, en español a veces tengo que subir 3, 5 veces, grabar. Ahora es mi quinto intento, espero que ahora va a salir bien, porque primera vez olvidé encender el micrófono. Estuve hablando media hora y resulta que no está encendido, pues así es. Segunda vez resulta que no encendí a grabar la pantalla, entonces el micrófono estaba encendido, la cámara estaba encendida, pero la pantalla no se grabó, entonces no sirve de nada porque en la pantalla estaba explicando sobre el circuito. Y al final después olvidé lo que quería explicar y así pues, pero ahora voy a retomarlo, ahora voy a tener más tiempo y vamos a retomar lo de detectores de metales, coche robot, mi proyecto de Arduino multímetro, lo voy a mejorar y tengo ya nuevas actualizaciones para los detectores. Y ahora os voy a explicar cómo funciona este detector de metales. En ruso lo expliqué en 3 vídeos, hice 3 vídeos explicando por partes, pues ahora intentaré hacerlo en este vídeo en uno y así vamos adelantando pues para llegar a más o menos a nivel de mis vídeos en ruso, para que en español también está todo explicado como en ruso. Vale, pues aquí delante tenemos el circuito. Este circuito es original del detector de metales pirata ruso, pero aquí se utiliza un circuito integrado, que es un amplificador operacional, pero este amplificador es bastante raro, es bastante difícil conseguirlo porque ya no se fabrica. Antes se fabricaba en Unión Soviética, pero ahora pues es muy difícil encontrarlo. Vale, ¿por qué utilizo este circuito y no, por ejemplo, de Spirit Pi? Pues en Spirit Pi es un poquito más difícil explicarlo, aunque es lo mismo, pero no está tan claro dibujado. Yo lo dibujé para que podamos hacerlo, pero no para explicar con este circuito. Pues este es circuito bastante antiguo, antes dibujaban así, y está aquí bastante todo claro. En el mío, pues una parte en un lado, otra en otro, y es difícil explicarlo. Así que hay que tener en cuenta que Spirit Pi es prácticamente idéntico, simplemente se utiliza un microcontrolador. Bueno, ahí vamos. Lo primero es un generador. Aquí está hecho con un circuito NE555. Es un generador que genera un pulso negativo de 12 voltios con ancho de pulso 4%. Este pulso no nos sirve para abrir el MOSFET, porque el MOSFET necesita un pulso positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues con ayuda de este transistor invertimos el pulso y ahora ya es positivo. De aquí, del colector, sale el pulso positivo. Aquí tenemos 2 resistencias, que es básicamente un divisor resistivo, para no mandar aquí 12 voltios para abrir, sino unos 7 por ahí, 6, 7 voltios. Entonces, este generador genera pulsos con cierta frecuencia, normalmente son de 90 a 120 Hz, con ancho de pulso de 4%. Estos pulsos abren el MOSFET. Vale, el MOSFET carga la bobina. La bobina se carga y se carga bastante. Aquí la tensión se eleva, pues no sé, bastante, muchísimo. Si no fuera por esta resistencia, puede subir, no sé, 900 y por ahí voltios. Y esto no nos vale, pues por eso ponemos aquí una resistencia que apaga un poquito la tensión, y entonces tensión no sube más de 250, 300 voltios por ahí. Aún así es tensión bastante alta, por eso utilizamos este MOSFET IRF 740.
Por eso, si alguien quiere reemplazarlo, pues hay que pensar bien, porque aquí pues sobre 300 voltios llega o más, así que hay que elegir un MOSFET que pueda aguantar esta tensión. Esta tensión provoca campo electromagnético con ondas electromagnéticas que se penetran dentro de la Tierra y vuelven. Pues si hay un metal cerca, debajo de la bobina, pues se provocan interferencias, porque es como un efecto espejo. Digamos, salen ondas electromagnéticas, pero chocan con un metal que también provoca, al recibir estas ondas electromagnéticas, dentro de este conductor, por ejemplo, una moneda o lo que sea, se provoca también ondas electromagnéticas, o sea, campo electromagnético, que, digamos, cambia un poquito las ondas, el campo principal de la bobina, y esto lo vemos reflejado en el pulso. El pulso empieza a cambiar, por ejemplo, pulso así, como un pico, y cuando acercamos metal, el pulso cambia así, aumenta. Vale, esto lo veremos en el osciloscopio, será más claro. Pues así detectamos básicamente el metal cerca de la bobina, pero para recibir el pulso útil, o sea, la información útil, lo que tenemos que es bajar un poquito la tensión, porque no podemos trabajar con tensión de 200-300 voltios. Vale, esto lo hacemos con este circuito, dos diodos y la resistencia R8. Después de ellos, al pasar por aquí, se apaga otra vez la tensión y queda sobre 1 voltio, 2 voltios. Pues con 2 voltios ya podemos trabajar, porque eso ya bastante poco. Pues los mandamos a través de este capacitor al primer amplificador. Aquí la señal se amplifica, la señal útil, el pulso, y lo mandamos al otro. Pero antes de mandar al otro, pasa a través de dos resistencias, puede ser una, no importa. Estas resistencias, ¿para qué sirven? Pues aquí, por ejemplo, como señal es amplificada, cuando acercamos metal, el pulso empieza a crecer. Pero si probamos aquí, por ejemplo, antes, es poco notable, pero aquí, después de amplificarse, es bastante notable. Pues aquí, el segundo amplificador funciona parecido como comparador. Eso quiere decir, tiene una tensión establecida, pues si el pulso supera esta tensión, entonces en la salida del segundo amplificador aparece una señal. Y esta señal la podemos oír en altavoz. Pues nosotros con estas resistencias variables ajustamos para que señal no suena cuando no hay metal, pero justo en el límite, casi empieza a sonar. Así que cuando acercamos metal, pues sobrepasa esta barrera y empieza a sonar, empieza a venir un pulso. Y cuanto más sobrepasa, se carga este capacitor y manda pulso. Y entonces, cuanto más alta la señal, o sea, más cerca objeto de metal, o más grande objeto de metal y más cerca, aquí aparecen pulsos y cada vez con más frecuencia. Y punto, y así funciona básicamente cualquier detector de metales que funciona con inducción de pulsos. Y pues nada más, ¿qué decir más? Pues en Spirit P funciona prácticamente igual, lo único que el pulso lo mandamos con mismo microcontrolador, por eso no necesitamos hacer este circuito. Aparte que aquí, por ejemplo, el ancho de pulso, para conseguir este 4%, y la frecuencia, los podemos seleccionando estos las resistencias, esta R2 y R3. Pues en Spirit P lo podemos hacer a través del código o a través de la aplicación, comunicándonos con el microcontrolador SP32. Por eso es mucho más cómodo ajustarlo a través de la aplicación, o aquí elegir una resistencia y a lo mejor no coincide, no tenemos la que necesitamos, hay que jugar con las resistencias. Y aquí lo mismo, o sea, aquí lo mandamos, impulso mandamos desde microcontrolador y recibimos a través de entrada analógica, como en Arduino o SP32, es lo mismo. Recibe y midiendo la tensión aquí, en un momento preciso, porque nosotros sabemos, aquí pulso aparece siempre un cierto tiempo después
de qué acaba el pulso que mandó el microcontrolador, o en este caso, pues este circuito. Entonces hay que mirarlo. Yo con un osciloscopio, por ejemplo, lo mido y veo 125 milisegundos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que en este momento es la hora de medir la tensión aquí. Entonces esperamos, en el código ya escribo que esperamos 125 milisegundos y después medimos. Pues en este momento medimos, si la tensión supera pues valor pues 3,3 o 2,5 voltios, da igual. O sea, que no es cero. Eso quiere decir hay pulso. Si hay pulso, pues apareció un metal. Entonces, así en el código ya podemos escribir. Bueno, yo expliqué así más o menos por encima, pero creo que lo podéis entender, ¿no? Porque es súper fácil. Aquí aparece pulso cuando hay un metal. Bueno, y ya está, que no hay otro misterio, es súper sencillo. ¿Y qué más? Ahora os voy a enseñar en distintos puntos de este circuito qué pulsos tenemos. O sea, yo digo de este circuito, pero realmente voy a enseñar en el circuito de Spirit Pi, pero es, como he dicho, es lo mismo, igual. Son pulsos y los señales exactamente iguales como en este circuito y en Spirit Pi igual. Así que vamos a medir, por ejemplo, primero vamos a medir aquí con osciloscopio qué pulso tenemos aquí en este punto. Luego mediremos aquí, luego en la bobina, luego después de los diodos, cuando la tensión ya está rebajada, después del primer amplificador y después del segundo amplificador. Y tendremos ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Tenemos que medir 6 puntos. Vale, empezaremos por el primero y etcétera. Y ahí ya acabaremos. Bueno, espero que os quedó claro cómo funciona, más o menos os expliqué. Entonces, si alguien no entiende algo y le gustaría entender o aclarar alguna cosa, podéis escribir en comentarios, con gusto responderé. Así que vamos allá, vamos a ver en el osciloscopio qué pasa aquí en este circuito. Bueno, aquí he conectado todo y aquí podemos ver, voy a acercar un poquito más. Aquí podemos ver pulso en tiempo real, esto es lo que sale del generador. Esto es el pulso como, bueno, lo llamo negativo, en realidad no es negativo porque es la parte es positiva y aquí es cero. Con esto no podemos abrir el MOSFET, ¿por qué? Porque mirad, todo esto es positivo, o sea, va a estar prácticamente siempre abierto y se va a quemar el MOSFET. Necesitamos este pulso, pero al revés, que esto todo sea cero y este pulso sea más 12 voltios. Es lo que vamos a hacer con el transistor en siguiente punto. Así que, pues así está, es el pulso. Vamos a ver qué tensión tiene. A ver, vamos a elegir el channel, el primero. Bueno, aquí me dice 12,2, aquí. Vale, perfecto. Y ancho de pulso que tenemos, vamos a elegir aquí tiempo. Ancho de pulso, ahora le puse 170 milisegundos, pues así tenemos el pulso. Esto es lo que sale del generador, pues en este caso es el microcontrolador SP32, pero en el circuito básico, o sea, en el circuito original del pirata ruso, es el integrado 555. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el transistor antes de entrar al MOSFET, o sea, cuando este pulso está invertido ya. Vamos a ver cómo queda después del transistor. Y aquí lo tenemos, pues ya como podéis ver, voy a apagar el channel 1 o el channel 2. Vale, es el mismo pulso.
nada más, simplemente invertido. Es lo que necesitamos para abrir el MOSFET. Ahora todo está correcto. Para eso utilizamos este transistor del que hablé. Y ya está. Después del MOSFET va hacia la bobina y ahí tenemos otra tensión. Eso es el tercer punto que vamos a medir ahora. Bueno, aquí está el pulso. Lo rebajé un poquito porque si lo levantamos se va hacia arriba y no se puede verlo, porque como he dicho, en la bobina tensión tenemos bastante alto. Es justo después de cuando un MOSFET alimenta la bobina. Vamos a bajar un poquito más para que podamos ver. Mirad, el pico está muy alto. Vamos a ver qué tensión tiene. Le doy tensión y miramos. Pues desde 0 hasta arriba, hasta el pico, ahora mismo 272 voltios. O sea, yo puse una resistencia para rebajar un poquito porque yo no quiero 300 voltios, pero bueno, casi 300 voltios. O sea, ¿veis qué diferencia? Así que tenemos 272 voltios en la bobina. Estos voltios tenemos que rebajar antes de que entren en amplificador. Por eso es el siguiente punto, el cuarto punto, después de los diodos. Y aquí tenemos la tensión en los diodos. Vamos a aumentar un poquito. Aquí la tenemos. Es lo que obtenemos. Ahora tenemos la tensión, vamos a ver. Aquí tenemos el máximo, sube hasta 2,9, o sea, máximo hasta 3 voltios sube. Pues de 300 a 3 voltios está bien. Con esto ya podemos trabajar. Ahora, por ejemplo, si acerco la bobina a algo, ya podéis ver aquí pequeños cambios. Podéis ver cómo se levanta esta parte. Pues es justo aquí entra en el juego el comparador. Ahora tenemos antes de amplificar, es lo que tenemos en la bobina, pues esta parte la vamos ahora a amplificar y comparador va a comparar. Si se levanta demasiado, pues hay un metal cerca. Vamos a ver, ahora recuerdo esto, lo que vemos es después de bajar la tensión con los diodos. Ahora vamos a ver después de amplificador, quinto punto. Y aquí tenemos la señal que visteis antes, pero ya amplificada. Y ahora tenemos, ¿cuántos voltios? Tenemos desde 0 hasta arriba, pues 12 voltios. Esto todo ya es 12 voltios. Se aumentó 4 veces, desde 3 voltios. Y ahora vemos que si acerco el metal, ahora se nota mucho más. Pues es lo que tenemos después de amplificador. Así es la señal. Y el siguiente comparador compara, o sea, si aquí va aumentando, pues manda una señal al altavoz. Por ejemplo, podéis ver, boom, aumentó. Vamos a ver el último punto, es después del segundo amplificador que hace función de comparador. Bueno, y ahora para poder pillar este impulso que aparece de vez en cuando, tuve que sincronizarlo con el pulso del generador. Esto es azul, podemos ver, es el pulso que sale del generador que enseñé. Es estable, es constante, siempre aparece al mismo tiempo, entonces lo ponemos en el medio y el pulso que va a aparecer ahora es en el comparador, en el segundo amplificador que os dije antes, es el último punto número 6. Mirad qué pasa, si acerco, por ejemplo, lata de Fanta. Estoy acercando y ya empieza a aparecer el pulso. Y va aumentando. Boom. Lo que pasa es que si desconecto la sincronización, al acercar el pulso, bueno, también aparece. Es que a veces no aparece, empieza a saltar por arriba, a la izquierda, derecha, pero si lo sincronizas con el estable, entonces no salta. Pero bueno, eso no importa. Ya podéis ver, es lo que aparece, o sea, justo cuando el comparador compara y detecta que hay algo, empieza a aparecer un pulso. Y cuanto más cerca el objeto de metal o más grande, pues el pulso es más ancho. Pues así, es lo que oímos en el altavoz. Si conectamos ahora al altavoz, vamos a oír pues esto.
Vamos ahora a conectarlo, un altavoz y probamos. Es lo que se oye. Bueno, con esto es todo, pues espero que quedó todo claro cómo funciona este tipo de detectores de metales. En próximos vídeos ya vamos a ir actualizando los detectores que hicimos antes para que pues alcanzan más profundidad, que son más fáciles de ajustar, etc. Gracias por ver el vídeo, dale like si te gustó el vídeo, suscríbanse a mi canal si aún no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo.